¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muchos ya los conocéis, son los condensadores o capacitores, pero ¿sabemos realmente cómo funcionan? ¿Cómo están construidos por dentro? ¿Cuál es la curva de carga y descarga de un condensador? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo mediante un experimento. ¿Me acompañas? Condensadores hay muchos tipos. Como estamos viendo aquí sobre la mesa, tengo algunos que son electrolíticos, estos que veis aquí, que se caracterizan por tener polaridad. Aquí tenemos el terminal negativo y aquí el positivo. Y luego siempre tenemos marcado en el cuerpo la capacidad. En este caso, este es de 470 microfaradios y para una tensión de 100 voltios como máximo. Como seguramente ya sabéis, un condensador es un dispositivo que almacena energía eléctrica y luego la devuelve. El primer condensador que se inventó en la historia es lo que conocemos como botella de Leyden. Si os fijáis en la imagen, estamos viendo una botella de vidrio y en el interior tenemos un conductor, que suele ser una cadena metálica o un recubrimiento interno metálico, como por ejemplo de aluminio. Y luego, por la parte de fuera de la botella, también tenemos un recubrimiento metálico. Por lo tanto, si os fijáis, tenemos un metal en el interior de la botella, otro metal en el exterior y entre medias un dieléctrico. Un dieléctrico es un material que no conduce la corriente eléctrica que separa los dos metales. Esta botella de Leyden podía almacenar pequeñas cantidades de energía eléctrica y se utilizaba en demostraciones científicas para provocar una chispa eléctrica cuando se ponía en contacto la parte metálica interna con la externa. Entonces saltaba una chispa y ahí se descargaba la botella de Leyden, que realmente es un condensador. Y esa energía que almacena se denomina capacidad. Y la unidad que tiene es el faradio, en honor a Michael Faraday. Vamos a ver cuál es la construcción de estos condensadores electrolíticos, por ejemplo. Lo primero que vemos es que tiene una cubierta de plástico. Podemos retirarla. Tenemos una cubierta metálica con los dos terminales, positivo y negativo, aquí para la conexión. Y dentro lo que tenemos es este rollo de papel que vamos a ver qué tiene en el interior. Lo voy a separar de los terminales para que se pueda ver bien. Ahí. Y fijaos, aquí tenemos un rollo, una película de papel. Y aquí ya veis el interior. ¿Veis? Una lámina metálica que está enrollada de forma sucesiva. Vamos a llegar hasta el final y aquí veis cómo ya aquí la lámina está conectada a uno de los terminales, veis, a esta patilla, y la otra pues está conectada aquí al otro lado de la lámina. ¿Veis? Aquí tiene la otra lámina, aquí tenemos una de las láminas, aquí tenemos la otra. Cada patilla de conexión está conectado a una de las láminas y las láminas están separadas por un dieléctrico, en este caso este papel. Y esta es la constitución del condensador. En este primer experimento vamos a ver la carga del condensador con el multímetro. Vamos a ver cómo va aumentando el potencial del condensador a medida que se carga y luego cómo va bajando a medida que se descarga. Para ello hemos hecho un circuito RC. RC significa condensador y resistencia. Los vamos a conectar en serie, como estáis viendo, y vamos a respetar la polaridad. Y voy a utilizar la fuente de alimentación a 20 voltios, como estáis viendo, para cargar el condensador. Este condensador es de 470 microfaradios, como hemos visto, y 100 voltios. Tenéis que tener la precaución de no sobrepasar con la fuente de alimentación el potencial máximo del condensador, porque si no lo estropearemos. Tenemos una resistencia de 3K. Entonces yo coloco aquí el circuito, aquí vamos a conectar el negativo de la fuente de alimentación. Tenemos que respetar la polaridad y aquí vamos a conectar el positivo para ver cómo se carga. Queremos ver la carga del condensador, es decir, el potencial que va tomando el condensador a medida que se carga. Por lo tanto, lo que voy a hacer es conecto el multímetro en medida de voltaje en corriente continua y las pinzas las voy a colocar en las patillas del condensador. Positiva y negativa. Enciendo la fuente de alimentación,
Fijaos en el potencial, cómo va subiendo entre los bornes del condensador. Y conecto el terminal positivo en la resistencia. Fijaos cómo va subiendo rápidamente hasta llegar al potencial de 20 voltios aproximadamente, que es el que tenemos en la fuente de alimentación. ¿Veis? Ahí alcanza más o menos el máximo potencial. Si nosotros fuéramos anotando pares de datos de tiempo, colocaríamos un cronómetro, empezaríamos a medir el tiempo en el momento en el cual hacemos la conexión del terminal positivo y vamos anotando pares de datos de tiempo y voltaje. Y si hacemos esa representación, es decir, en ordenadas represento el potencial y en abscisas el tiempo, vamos a tener la curva de carga del condensador. Y si hacemos ahora lo mismo, es decir, empezamos a medir el tiempo desde que yo desconecto aquí el terminal positivo, lo desconecto, empiezo a medir el tiempo y vamos a ir viendo cómo poco a poco el condensador se va descargando, como estáis viendo. En este caso de forma mucho más lenta. Vamos anotando igual el tiempo que transcurre y el potencial que me indica determinados tiempos y obtendríamos la gráfica que representa la descarga del condensador. Y como vais a ver, esta gráfica, esta representación no es lineal. La carga y descarga de un condensador es exponencial. En este segundo experimento vamos a ver la curva de carga y descarga cíclica de un condensador. Para ello vamos a estar cargándolo y descargándolo permanentemente cada 0,2 segundos aproximadamente. Tengo aquí el circuito montado, tengo un condensador de 1 microfaradio electrolítico también y tengo una resistencia variable de 10K. La resistencia variable nos va a permitir ver cómo afecta el valor de la resistencia en la carga y descarga del condensador. Para poder visualizar las curvas vamos a utilizar un osciloscopio, es un instrumento virtual conectado al ordenador. En las puntas del osciloscopio tengo conectado por un lado la onda cuadrada que vamos a obtener de este generador de funciones, ¿vale? Ahora la vais a ver en el osciloscopio y esa onda cuadrada llega aquí a estos terminales negativos que estáis viendo y por un lado el extremo negativo llega directamente al condensador y por el otro el positivo a la resistencia. Y para poder ver la función de carga y descarga del condensador tengo colocado aquí en los bornes del condensador la otra punta de prueba que como veis es el canal amarillo y este es el canal rojo. Y esa función cuadrada lo que va a hacer es aplicarle pulsos de tensión a nuestro condensador. Durante 0,2 segundos aproximadamente le vamos a dar 4 voltios y en esos 0,2 segundos se va a cargar. Después vamos a quitar esa tensión y se va a descargar y así sucesivamente. Primero voy a desactivar el canal amarillo, que es el 1, para visualizar la función de onda cuadrada que estamos introduciendo en el circuito. Vamos a encenderlo y aquí la estamos viendo. Vamos a activar el otro canal, que es el canal amarillo. Bien, y aquí tenemos, como veis, curvas exponenciales y esta es la carga y descarga del condensador. Voy a superponer ambos gráficos y vamos a analizarlos. Voy a subir este aquí. Como veis, encajan perfectamente, prácticamente uno en otro, puesto que el potencial que alcanza el condensador es el mismo que el que le proporciona la onda cuadrada. No podría ser de otra manera. Bien, y esto es lo que estamos viendo. Esta es la onda cuadrada en verde que le estamos proporcionando al circuito RC, en este caso, un circuito de resistencia condensador. Y después tenemos en amarillo la curva de carga y descarga del condensador. ¿Qué es lo que vemos? Que cuando le proporcionamos 4 voltios, el condensador empieza a coger potencial poco a poco, hasta que llega al máximo de 4 voltios. Después, cuando dejamos de proporcionarle esa diferencia de potencial de 4 voltios y la diferencia de potencial cae a 0, la curva de descarga pues lentamente empieza a bajar. El condensador no baja al mismo ritmo, como veis no se descarga de forma inmediata, sino que lo hace poco a poco de forma exponencial, no es una curva lineal, y luego llega a 0. Una vez que llega a 0 le volvemos a proporcionar ese potencial de 4 voltios con la gráfica verde y empieza a cargarse poco a poco, hasta que llega al máximo de 4 voltios, se hace otra vez 0 y por lo tanto el condensador empieza a descargarse lentamente hasta que llega a 0. Curva de carga, curva de descarga del condensador. Curvas, como estáis viendo, exponenciales.
Y ahora vamos a ver de qué depende el tiempo de carga y descarga de un condensador. Pues cuando se hace el análisis matemático formal de los circuitos RC, se obtiene una constante que se denomina tau, constante de tiempo, que está directamente relacionada con el tiempo de carga del condensador. Esta tau es el producto del valor del condensador por el valor de la resistencia, que tenemos aquí, que en este caso es variable. Y ese producto nos da un tiempo en segundos. Por lo tanto, el tiempo de carga y descarga del condensador es directamente proporcional al valor de la capacitancia del condensador por la resistencia que tenemos en el circuito. ¿Y cómo podemos ver esto? Pues modificando el valor de la resistencia. Podríamos también cambiar el condensador, pero es más cómodo poner una resistencia variable, como esta que tengo aquí, y modificar el valor de la resistencia. Fijaos en la gráfica, ahora mismo se está alcanzando la carga completa del condensador y luego la descarga. Voy a modificar la resistencia para ver cómo afecta. ¿Veis? ¿Veis? En este caso he modificado tanto la resistencia que la carga y descarga del condensador coincide con la onda cuadrada. Bueno, aquí no veríamos nada, entonces voy a cambiar de nuevo el valor de la resistencia y fijaos cómo afecta a la gráfica. De nuevo ahí tenemos la carga y descarga, pero como veis la carga todavía se produce de forma muy rápida y la descarga también. Voy a modificar un poco más para que la carga y descarga sea más lenta. ¿Veis? Ahí la carga es más lenta todavía. Tenemos una pendiente más suave. La carga se produce de forma más lenta, le cuesta más llegar al máximo de 4 voltios. Y la descarga exactamente igual. Si seguimos modificando, bueno, veis que ahí he vuelto hacia atrás, ahora la carga sería más rápida y la descarga igual. Si sigo variando la resistencia, veis que llega un momento que con el tiempo que tenemos aquí, la frecuencia que proporcionamos con la onda cuadrada, no se alcanza la carga y la descarga completa del condensador. La carga empieza antes de que sea cero el potencial, por lo tanto el condensador aquí está cargado mínimamente, pero está cargado, casi 1 voltio de carga. Después empieza la carga a partir de ese voltio y no alcanza el máximo, como estáis viendo. Prácticamente con 3 voltios y medio ya se ha cargado. Ya se ha alcanzado la carga completa. No le damos tiempo a que se termine de cargar a 4 voltios y aquí ya inicia de nuevo la descarga hasta aproximadamente ese medio voltio. No dejamos, es decir, no le damos tiempo a que se produzca la descarga completa, tanto la carga como la descarga completa. También, como digo, podríamos haber modificado el valor del condensador, cambiándolo, pero no es necesario. Ya hemos visto que lo que directamente influye en el tiempo de carga y descarga del condensador es tau, que es la constante de tiempo, que es el producto de la capacidad del condensador por el de la resistencia. Bueno amigos, y con esto me despido. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.